¿Qué tal amigos, amantes del bonsái y bienvenidos a mi taller de bonsái? Hoy les tengo un video súper práctico que sé les va a servir muchísimo a todos ustedes y es complemento de uno de mis videos anteriores cuando mostré la receta de tamagis japoneses o tamagis de abono orgánico de lenta liberación, como usted lo quiera ver. Y es que si recordarán, en ese video mostré una de tantas recetas de variaciones o combinaciones de elementos orgánicos que se pueden utilizar para hacer los famosos tamagis de abono orgánico. Surgieron varias preguntas referentes a este video. Algunas personas me preguntaron, bueno, que si no conseguían los elementos que yo utilicé, si se podía hacer siempre los tamagis o no. Sí, siempre se puede hacer. Si solamente tiene compost de lombriz o humus de lombriz, como le llamen, también se puede hacer solamente con eso. Yo utilicé varios elementos que tenía a mano, que tuve disponibilidad para poderlos conseguir y demás. Pero no quiere decir que esa sea únicamente la receta o los componentes que puedo utilizar. Usted puede hacer tamagis con lo que tenga a mano siempre y cuando sean orgánicos y siempre y cuando pueda combinarlos. Si recordarán, yo utilicé abono orgánico, utilicé compost de lombriz y utilicé guano de murciélago ya procesado, obviamente. Lo combiné con salvado de trigo, utilicé harina integral como aglutinante y para humedecer la mezcla hice una combinación de, en lugar de usar agua pura, agua normal, y lo que hice fue diluir una serie de acelerantes metabólicos y abonos a base de algas marinas para enriquecer todavía más la mezcla. Y este es el resultado de los tamagis. Aquí están ya sequitos, súper bien compactos, de buen tamaño. Aquí tengo varios, hice unos cuadrados, hice otros redondos. En realidad, pues la forma no es tanto el problema, que hay otro tipo. El tema es que ya están, ahí usted los puede ver. Esta es una parte. Yo hice dos tandas, una en aquella vez con el video y la semana pasada hice otra tanda mayor. Entonces, más o menos tengo unos 700 tamagis aproximadamente para poder abonar mis árboles. Y si veo hoy un poco medio desordenado acá con árboles que se ven por acá, es que el taller tengo todos mis árboles abajo porque estamos ya entrando en época de lluvia acá en Costa Rica. Entonces pintamos el techo de toda la casa y todo el taller. Entonces estoy dando tiempo a que se seque bien la pintura para volver a subir mis árboles. Por eso un poco el desorden. Y si pudieran ver detrás de cámara la cantidad de árboles que hay acá en mesas y demás, bueno, es de volverse locos y solamente pensar que tengo que subirlos otra vez, ni les cuento. Pero bueno, vamos a hablar hoy sobre cómo colocar el tamagi. Tal vez sonará algo un poco sencillo y dirán, bueno, de ahí es nada más ponerlos y ya. Sí, pero hay un pero que es sobre la colocación adecuada, la frecuencia y lo que hay que hacer cuando tenemos que cambiar el tamagi porque ya que utilizamos ya se gastó, ya se degradó, ya lo consumió la humedad, él se fue degradando y demás, o se lo robaron los pájaros. Son muchas cosas que suceden. Entonces, ok. Surge la pregunta sobre cuántos y en qué lugar debo ponerlos. Entonces, partimos de un hecho o partimos de un principio y es el tamaño de la maceta que vamos a trabajar. No es lo mismo trabajar con esta maceta rectangular que con esta maceta que es un poco más pequeña. Estoy trabajando con pinos porque los tamagis en realidad los hice sobre todo para mis pinos, pero también los voy a utilizar en la gran mayoría de mis árboles. Pero más que todo esta reserva de abono orgánico la voy a utilizar para mis pinos. Entonces, ok, en macetas lo que tenemos que utilizar, tomar en cuenta el tamaño y conforme al tamaño así determinamos un poco la cantidad. Tampoco es que vamos a poner esto lleno de abono, se puede utilizar. Otra cosa que tenemos que tomar en cuenta es que el abono orgánico es de una combinación de elementos muy baja a razón de nitrógeno, fósforo y potasio. Entonces no es como un fertilizante químico donde por poquito que pongamos siempre va a haber un impacto muy fuerte de nutrientes en la planta. El abono orgánico lo que hace es mantener de alguna forma alimentado el árbol, pero de una forma lenta, de una forma controlada en un estado
no muy agresivo, digámoslo de esta forma. Entonces, ok, cuando hablamos de la cantidad, en una maceta como estas, yo por lo general empiezo por poner un tamaji en las 4 esquinas. Es lo primero que yo voy a hacer. Entonces, trato de buscar abono de un mismo tamaño. Yo tengo aquí 1, 2, 3, ya tengo los 4 primeros que voy a utilizar. Y voy a utilizarlos primero en las 4 esquinas. Ahora, el tamaji por lo general se hace de la forma que en esta parte se ve plano y por acá tiene una pequeña hendidura. Usted la puede ver que eso lo hice yo con el dedo cuando estaba fresco, yo lo mostré en el video. Entonces el tamaji, esa es la forma en cómo se pone para que esta hendidura que está acá esté en contacto con la humedad y se vaya degradando, ¿ok? Entonces, yo lo que voy a utilizar es en una esquina, voy a escarbar un poco el sustrato, voy a hacerle un pequeño huequito, porque si lo pongo muy encima, el viento, el agua o el riego mismo podría desprenderlo, podría sacarlo y obviamente voy a perder el abono. Entonces yo lo que voy a hacer es enterrarlo un poco, posiblemente a un 50, a un 70%, y luego le pongo, ay, se me movió. De nuevo, hago un pequeño huequito, lo entierro un poco y lo termino de cubrir con el sustrato para que se quede sujeto y no se vaya a mover mucho. Listo. Vamos a ver otro para que sea más fácil entenderlo. Bueno, aquí se puede ver más de cerca el primer tamaji que puse ya instalado. Recuerden siempre con la hendidura para arriba y lo vamos a poner en esta otra esquina. Entonces yo igual remuevo un poco el sustrato, le hago un pequeño huequito, busco la hendidura del tamaji, la pongo hacia arriba, lo termino de enterrar un poco, ahí quedó, y tapo con un poco de sustrato el resto del abono. El tema es que le quede una capita que lo pueda sostener. Y así hago lo mismo en todas las 4 esquinas para poderlo acomodar. Entonces nada más lo hundimos un poquito ahí, lo tapamos, debe quedar con la superficie que se pueda ver. No podemos hundirlo del todo porque se va a descomponer muy rápido. Entonces igual pongo el otro acá, ahí se ve, lo hundo un poquito y ya con eso queda asegurado. Ya que tengo en las 4 esquinas, perfecto, como la maceta es rectangular, a mí me permite todavía poner uno en medio de la maceta. Entonces busco un par más y con eso voy a poder rellenar todo el ancho de la maceta. Este procedimiento, si ustedes ven aquí ya yo no hice hueco, simplemente lo que hago es hundirlo, están suficientemente secos, quitar una piedrilla ahí que está estorbando, lo hundo un poco para que quede aprisionado dentro del sustrato, que no se mueva. Es importante hacerlo porque a mí la primera vez que trabajé con tamajis, los pájaros pensaron que les estaba dejando alimento, entonces de ahí no me duró ni una semana, todos se lo llevaron los bandidos, pero ya uno se acostumbra un poquito ya a ser ya más previsor. Y ahí queda. Entonces yo tengo aquí puestos en este árbol, tengo 6 tamajis. 6 tamajis que son con los que yo voy a trabajar, que son los que se van a liberar, se van a descomponer por el resto no sé, podrá pasar 1 o 2 meses posiblemente, tal vez menos, tal vez más, dependiendo de la época, dependiendo del ambiente, de la humedad que haya. Obviamente estos huequitos que quedan en la parte superior del tamaji va a hacer que se concentre más la humedad y va a ayudar a la descomposición y liberación de los nutrientes que están en este momento en el tamaji, en el abono. Por eso es que se le llama que es de lenta liberación. Muy bien. Cuando ya esto se descompone, y aquí es donde viene el truco, que es el propósito de este video, principalmente, cuando este abono se descompone, es importante, obviamente, pues reemplazarlos, pero no los puedo poner en el mismo lugar, o no debería ponerlos en el mismo lugar. Simplemente lo que hago es que me corro un poquito, si ya no lo pongo en la esquina, me corro un poquito más, que sería más o menos el espacio que hay entre este que está acá y este que está acá. Yo debería poner un tamaji
justamente en el centro, lo mismo acá, y ahí voy rodando. El tema es que el abono se pueda ir distribuyendo a lo largo y abarcando ojalá el 100% de la capacidad de la maceta. Ahora usted se preguntará, yo podría agarrar y si es válido y llenar todas las 4 esquinas y todo el borde de Tamagis. Pues sí, sí se puede, pero se acostumbra a hacer de esa manera porque de a poco vamos llenando de abono, de fertilizante, como lo quiera ver, toda la parte de la maceta y vamos dando chance que las raíces se vayan extendiendo y vamos creando en el árbol una buena concentración de abono. Tampoco es saturar el árbol con tanto abono. Ahora, si estamos hablando de un árbol más grande, vamos a pensar primero en un árbol más pequeño, una maceta más pequeña. Voy a poner este por acá. Si es una maceta más pequeñita como estas, entonces yo lo que puedo utilizar son de 3 a 4 Tamagis y hago exactamente lo mismo. Lo que hago es que los hundo un poco en el sustrato. Como esta maceta es más pequeña, voy a usar Tamagis un poquito más pequeños. Puedo usar unos 3, obviamente no se está viendo ahorita porque la maceta es un poco más profunda, pero el tema es que yo adecuo la cantidad y la posición del abono de acuerdo a la maceta que tengo. Y vamos a ver un ejemplo más. Ya tengo estos 3 aquí instalados y vamos a verlo con un árbol un poquito más grande, con una maceta un poco más grande, que es este que yo tengo acá, que este es otro pino. Cuando tengo igual una maceta un poco más grande y redonda, hago exactamente lo mismo. Lo que hago es que divido en 4 la maceta y simplemente lo que voy a hacer ahorita es posicionarlos. Entonces, pongo uno, por decir, al frente, pongo otro atrás, pongo uno a la derecha, pongo otro a la izquierda. Podría poner igual en los otros lados y en lugar de 4 poner 6, porque esta es una maceta más grande. Entonces yo podría agarrar igual, poner uno en cada lado y poner otro en cada lado y se vería más o menos así. Por hacer una maceta más grande se permite o se puede, es más fácil poner más cantidad de abono. Cuando este abono se descompone, entonces yo debería poner en el medio de los espacios que quedan, que obviamente cuando esto se descompone va a quedar un vestigio ahí como negro de la descomposición del abono. Entonces entre este y este yo pongo uno, yo pongo en medio y voy dándole en forma circular o radial el abono para poder abarcar el 100% de la maceta, para poder poner el abono. Así de sencillo, así de fácil es el tema de poner los Tamagis. Es muy fácil. Como les digo, se puede acomodar de forma muy sencilla, se puede acomodar de forma muy fácil, pero entendiendo que hay que darle cierta rotación al abono para que siempre haya en varios lugares. Es la forma en la que nosotros lo podemos hacer. ¿Se puede usar solo en pinos? No, se puede utilizar en cualquier árbol y se utiliza de la misma manera. Este tipo de abono, así en Tamagis o los que son en pellets también, los puede poner por puños o los puede esparcir, pero el tema con esto justamente es para poderlo trabajar y asegurarnos que las raíces van recibiendo su dosis de abono conforme esto va cambiando. Cuando la siguiente dosis se acaba, vuelvo otra vez a la misma posición donde lo puse originalmente y ahí lo voy rotando y con eso me voy asegurando que haya abono en el 100% de la maceta para poder hacer que nuestros árboles crezcan de forma integral, que crezcan sanos, que crezcan saludables. Y repito, en este caso lo estoy haciendo con pinos, pero usted puede hacerlo con ficus, puede hacerlo con bugambilias, puede hacerlo con juníperos, puede hacerlo con cualquier especie que tenga a mano. Esta es una muy bonita opción para poder trabajar el abono orgánico. Y como dije en el video anterior sobre este tipo de proyectos, no necesariamente tiene que hacer los Tamagis. Obviamente es un proceso un poquito largo, un poquito tedioso y demás. Si usted logra hacer la combinación que yo le mostré, dejando de lado el salvado de trigo y dejando de lado la harina como aglutinante, simplemente hace las combinaciones de los compuestos orgánicos que son los abonos, pues ese polvo, esa mezcla que queda, usted la puede meter también en bolsitas de té
o en medias elásticas, de esas que usan las mujeres, puede hacer bolsitas y los puede poner exactamente en la misma posición, como si fuera un tamaji. Lo que utiliza es un palillo de dientes y lo prensa, lo pincha y lo prensa con el sustrato para que la bolsita no se mueva y no se vaya a caer, y es exactamente el mismo efecto. Se ahorra el hacer todo este proceso que usted vio en el video anterior de hacer tamaji, de hacer bolitas, de dividirlos, de secarlos y todo lo demás. Simplemente hace la combinación de compuestos orgánicos, hace un abono muy rico en componentes, lo divide, como le digo, en bolsitas de té, en medias elásticas, hace las diferentes bolsitas del tamaño que quiera, lo prensa con palillos de dientes y hace el mismo proceso. Lo ubica en una posición estratégica. Cuando se gasta o ya se descompone toda esa parte de abono, lo vuelve a aplicar, pero cambia la posición para asegurarse que el árbol siga recibiendo abono en toda la periferia de la maceta, y la cantidad, de nuevo, la ajusta de acuerdo al tamaño de la maceta con la que usted quiera trabajar el tema del abonado. Así es que esto fue todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Si le quedó alguna duda, ya lo sabe, hágamelo saber en los comentarios al pie de este video. No olvide darle like a mi página en Facebook y suscribirse a su canal de videos, Mi Taller de Bonsai, para aprender haciendo. Nos vemos. Chao.